Muy bien, buenas tardes. Continuamos con el programa de este importante congreso de nuestra sociedad de obstetricia y ginecología y vamos a continuar con la presentación de un simposio que va a ser avances en anticoncepción, estradiol y otras combinaciones. Sabemos todos que la anticoncepción hormonal continúa en evolución para mejorar la regulación de la fertilidad y asimismo cada día disminuir más los efectos secundarios. En este proceso están incluidos tanto el uso de estrógenos como de progestágenos. El día de hoy tenemos para esto a un invitado de la hermana República de Argentina, que será presentado por nuestro moderador, el doctor Vicente Paul Ramos Barrientos, a quien dejo en la palabra para la presentación de este simposio. Doctor Ramos. ¿Qué tal? Todos los participantes en este congreso, el Congreso de Ginecología. La empresa Gador me ha invitado a presentar al ponente del día de hoy. Nuestro ponente va a hablar avances en anticoncepción, estradiol y otras combinaciones. Él es el doctor Jorge Fusaro, especialista en ginecología por la Escuela de Medicina de la Provincia de Buenos Aires. Él es director médico del Instituto Ginecológico de Buenos Aires, es ex jefe de servicio de ginecología del Hospital Universitario Fundación Favoloro, es investigador clínico y es fellow del American College of Obstetricia y Ginecología. Doctor, estamos contentos con su presencia. Estamos viviendo una coyuntura mundial muy interesante. En Estados Unidos ha abolido el aborto y ahora hay una demanda inusitada de anticoncepción. Y en ese sentido hay un tema interesante porque en Estados Unidos es hecho solamente por prescripción. En cambio, la idea en Latinoamérica es que casi siempre es por acceso libre. Sin embargo, en Latinoamérica hay mucho temor sobre el uso de anticonceptivos todavía en algunos pacientes y entonces esperan que sus médicos les expliquen bien los mecanismos adversos, los mecanismos de acción y efectos adversos. Así que es mejor que un experto en investigación como usted para poder aclarar a todos los presentes sobre en general la anticoncepción oral y en particular nuevos productos de estradiol. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ramos. Muchísimas gracias, doctor Ider Sandoval. Muchísimas gracias a todas las autoridades del 24 Congreso Peruano de Obstetricia y Ginecología, a todos los colegas de Perú que estamos pudiendo participar en este encuentro a través de la distancia. Me siento muy honrado con poder participar junto con ustedes en un tema que realmente, como ha dicho bien el doctor Sandoval, el doctor Ramos, nos apasiona, que es el tema de anticoncepción. Y en estos minutos que ustedes me permiten compartir con ustedes, voy a compartir nuevas alternativas terapéuticas en anticoncepción, y hoy quiero hablar de un producto con el cual, bueno, aquí tengo que presentar mis conflictos de intereses. Muchísimas gracias al laboratorio Gador por haberme invitado. Yo soy speaker para ellos y también para otras industrias farmacéuticas, investigador también. Quiero decirles que con este producto no tengo conflicto de interés. Con esta combinación tengo un conflicto de afecto porque lo he investigado durante muchísimos años y espero poder compartir con ustedes mi experiencia como investigador de esta combinación. Esta es mi agenda para compartir con ustedes. Me han dicho que tengo 35 minutos y quiero ser muy prudente con el uso del tiempo, contar un poco la evolución de los anticonceptivos, después poder mostrar algunos estudios clínicos con la combinación de estradiol y Unomac, acetato-nomegestrol, después algunos estudios metabólicos, algunas conclusiones y después, si podemos, algunas impresiones personales. ¿Cuándo creo yo que este producto debe usarse y cuándo creo yo que este producto no debe usarse? Porque no creo que esta combinación, como ninguna otra, sea para todas las mujeres. Cada una es especial y debemos buscar el anticonceptivo ideal para cada mujer. Inclusive una misma mujer puede ser distinta en una etapa de su vida y en otra, de manera tal que, bueno,
Aquí tenemos todos los colores, como aquellos que pintan, y vamos a utilizar el anticonceptivo apropiado para cada momento, para cada mujer, para cada momento evolutivo. Bueno, esta era lo que quería compartir. Hemos evolucionado, como decía el doctor Sandoval, yo coincido con sus palabras, tenemos que seguir investigando, necesitamos nuevas opciones, más seguras, más efectivas a largo plazo para más tipos de pacientes, y realmente hemos avanzado muchísimo. Bueno, tenemos desafíos científicos, nuevas moléculas, nueva farmacología, nueva farmacodinámica y nuevas formas de aplicación. Miren, mientras yo estoy compartiendo esta charla con todos ustedes, en este momento en nuestro instituto estamos investigando nuevas moléculas, por ejemplo, el nuevo estrógeno, el estetrol. Estamos investigando anillos de uso anual. Estamos buscando nuevas moléculas, como por ejemplo un nuevo gestágeno, el C-gelestone. De manera tal que seguimos investigando porque tenemos desafíos científicos, pero obviamente cuidando la seguridad, la eficacia, la tolerabilidad y que realmente sea saludable para la mujer que lo utilice. Esto fue lo que pasó con la evolución desde el año 1960, que aparecieron los primeros anticonceptivos, reducción de la dosis de estrógeno. Quiero recordarles que el primer anticonceptivo tenía 50 de dinilestradiol, después bajamos a 35, 30, 20, 15, cambio del tipo de estrógeno. Siempre hemos utilizado el dinilestradiol desde la década de 60 y ahora tenemos una nueva alternativa en el estradiol combinado con omegestrol o combinado con tiroges. Ahora vamos a tener otro nuevo estrógeno, el estetrol, también para anticoncepción, nuevos progestágenos, cambios en los esquemas de administración, en el régimen y en la fase de tratamiento, 21-7, 24-4, monofásico, bifásico, trifásico, multifásico de tratamiento. Realmente hemos evolucionado y seguimos teniendo mucho para el futuro. Obviamente la reducción de dosis de estrógeno se fue dando como consecuencia de las complicaciones de los efectos adversos de los estrógenos, básicamente con los efectos cardiovasculares como el tromboembolismo, el accidente cerebrovascular o el infarto de miocardio. Y obviamente cuando bajamos la dosis bajamos los riesgos, pero cuando bajamos la dosis de estrógeno, la reducción de la dosis de estrógeno se asocia con un incremento de sangrado irregular. Por eso tenemos que ir buscando una balanza. Miren ustedes, aquí tenemos la dosis del dinilestradiol. Bueno, nosotros no tenemos 40 horas, tenemos 35 del dinilestradiol y se toma con un riesgo relativo de 1. El de 50, como yo les contaba, cuando comenzó la anticoncepción oral, 1.6 de riesgo relativo. Cuando bajamos a 20, tenemos 0.6 de riesgo relativo. De manera tal que menos estrógeno, menos impacto en el tromboembolismo. Cualquiera sea el gestágeno que utilicemos, cuando bajamos la dosis aumenta las irregularidades del sangrado. Miren, este trabajo ya tiene muchos años. Aquí pueden ver ustedes columnas con gestoreno, con desorgestrel, con levonorgestrel, con acetato de N-clisterona, con norgestimato. Evidentemente, cuando tenemos reducción de estrógeno, a cualquiera sea el gestágeno, tenemos sangrado irregular. De manera tal que bajamos la dosis de estrógeno, bajamos los efectos adversos, pero reducimos los riesgos, pero aumentamos las alteraciones del patrón de sangrado. Por eso tenemos que tener un buen equilibrio. Ahora miren este tema, este gráfico que quise hacer hace muchos años, lo hice y lo he mostrado muchas veces, y inclusive otros amigos también lo muestran. Cuando comenzó la anticoncepción, la historia de la anticoncepción, allí por la década del 60, 1960, se pensó en el estradiol para asociarlo al gestágeno, pero el problema que tenían es que no había estradiol por vía oral, tenía que ser inyectable. Esto era un problema, la absorción del estradiol no era buena, y entonces los investigadores de la década del 60 encontraron la primera solución: agregarle un grupo etinilo al estradiol, generar el etinilestradiol y entonces tener un estrógeno que tenga buena absorción por vía oral para asociarlo al gestágeno y así tener un buen anticonceptivo. Con el correr de las décadas apareció el segundo problema, el tromboembolismo. Claro, las mujeres de la década del 60 y las mujeres del 2000 no tienen, 2010 y 2020 ya no tienen nada que ver con esas mujeres de 60 años atrás, en cuanto a sus hábitos de vida, en cuanto a sus costumbres, en cuanto a la década de la fertilidad, en cuanto al inicio de la edad de toma de anticonceptivo, en cuanto a la edad de finalización de la década de anticoncepción. Muchas cosas han cambiado.
Y entonces apareció el problema del tromboembolismo. Y entonces, con el etinilestradiol, entonces otra vez vuelve a aparecer una segunda solución a este problema a través del valerato de estradiol o el 17-20 estradiol micronizado, que tenemos un estradiol que se puede absorber, que es mucho más amigable con el hígado y entonces podríamos tener un impacto menos negativo con el tromboembolismo. De manera tal que arrancamos con el estradiol en la década del 60, ahora en la década del 2010, otra vez volvemos al estradiol. La investigación con el estradiol, con los esquemas monofásicos, bifásicos y trifásicos, fue muy difícil, porque es un estrógeno mucho más amigable sobre el hígado, pero es un estrógeno que no generaba tanta estabilidad en el endometrio. Por lo tanto, todas las investigaciones que hicimos en esquemas monofásicos, bifásicos o trifásicos, con distintos gestágenos, no pudimos lograr un aceptable patrón de sangrado. De hecho, cuando combinamos valerato de estradiol con dienogés, tenemos que ir a un esquema de dosificación dinámica para tener un buen patrón de sangrado. Y bueno, y ahora, bueno, el tema con el nomegestrol, ahora lo vamos a ver, nos dio también otra posibilidad. El endometrio necesita un desarrollo del estradiol, digamos así, estable. Obviamente el endometrio necesita el estradiol para la fase proliferativa y produce la inducción para los receptores de la progesterona para la transformación secretora después de la ovulación, pero esto es un ciclo normal, no para la anticoncepción. La inestabilidad endometrial es provocada por las bajas concentraciones de estradiol endometrial después de la administración oral de progesterona y estradiol. Por eso aquí tuvimos un problema. Fíjense aquí en el tercer paso, este efecto me parece muy relevante, la 17-20 hidroxiesteroide de deshidrogenasa endometrial que convierte el estradiol en estrona. Este era uno de los grandes problemas, porque el estradiol, cuando lo damos por vía oral, se convierte por esta enzima en estrona en el endometrio. Tenemos un endometrio muy, pero muy inestable. Bueno, y aquí tenemos la aparición de un nuevo gestágeno, el acetato de nomegestrol. Siempre recordamos que los gestágenos se unen a los receptores androgénicos, glucocorticoides y mineralocorticoides, pero un gestágeno ideal debería tener una alta afinidad por el receptor de progesterona y una baja afinidad por los otros receptores. Y entonces comenzamos a desarrollar nuevos progestágenos. De hecho, como les comentaba, ahora seguimos desarrollando gestágenos. Ahora estamos trabajando con un nuevo gestágeno que se llama sequelestone, de manera tal que continuamos en la investigación. Un gestágeno que mejore los patrones de sangrado, un gestágeno que incremente más la acción anticonceptiva, un gestágeno que reduzca los efectos adversos y que mejore la sendabilidad y continuidad del tratamiento. Y entonces aquí aparece el acetato de nomegestrol. Para aquellos que trabajábamos en climaterio, nosotros habíamos usado acetato de nomegestrol en 5 miligramos para los tratamientos de climaterio, tanto en fase continua como en fase cíclica, 5 miligramos en fase continua y 2.5 miligramos en fase continua en climaterio. Y vimos que era un gestágeno muy, pero muy bueno. Y entonces nos preguntamos por qué no utilizar el acetato de nomegestrol como anticonceptivo. Miren las características tan interesantes que tiene el acetato de nomegestrol. Potente actividad antigonadotrófica. Esto es para la anticoncepción. Fuerte acción progestacional y antiestrogénica sobre la proliferación endometrial. No tiene actividad androgénica, leve acción antiandrogénica, no tiene actividad glucocorticoide, no tiene actividad estrogénica, tiene un efecto neutral a nivel metabólico vascular y miren este detalle. Larga vida media, 46 horas de vida media. De manera tal que se transformaba en un gestágeno muy, pero muy interesante para que podamos agregarlo a la anticoncepción. Y así lo hicimos, porque realmente es un gestágeno muy, pero muy bueno. Ya cuando ustedes ven las características del acetato de nomegestrol, podemos ir mirando en qué pacientes vamos a utilizarlo clínicamente. Desde ya digo, si ustedes necesitan un gestágeno fuertemente antiandrogénico, este no es la combinación, porque tiene una leve acción antiandrogénica. Quizás la ciproterona, la dropirenona, el dienogés, la clormandinona son más potentes antiandrogénicos, pero realmente este gestágeno tiene una muy buena vida media, tiene un efecto neutral a nivel metabólico y vascular, no tiene actividad estrogénica, no se suma a lo que podría ser el estradiol, de manera tal que metabólicamente es un gestágeno muy, pero muy interesante.
Si ustedes me preguntan, David, ¿cuál es la gráfica clave de tu presentación de este momento para nuestro Congreso peruano? Ninguna duda, es esta. Esta es la gráfica más interesante que quisiera compartir con ustedes, antes de hablar de las aplicaciones clínicas. Desde el punto de vista farmacológico, aquí está la clave. Porque yo les dije que el estradiol en anticoncepción tenía un problema, porque la enzima 17 beta hidroxihidrogenasa transformaba el estradiol en estrona, que es muy débil, y me generaba un endometrio muy, pero muy inestable. Todos los progestágenos estimulan la 17 beta hidroxihidrogenasa. Pero miren esto, el acetato de nomegestrol inhibe esta enzima. Este trabajo presentado por Stansuk realmente fue muy, muy revelador para nosotros cuando estábamos investigando, porque al nomegestrol, además de la acción que tiene, que es muy buena acción anticonceptiva, que tiene muy buen perfil metabólico, que tiene una larga vida media, además de esto, inhibe la 17 beta hidroxihidrogenasa, por lo tanto, todo el estradiol que yo doy queda como estradiol, generándome un endometrio estable. Y entonces fíjense lo que le puse, el NOMAC inhibe la producción de estrona a partir del estradiol, logrando niveles más constantes, más estables de estradiol, y la larga vida media del NOMAC produce una proliferación más estable. Entonces, tengo un endometrio muy estable, por doble mecanismo. En primer lugar, por la larga vida media del NOMAC, que trabaja muy bien sobre la proliferación. Y en segundo lugar, el acetato de nomegestrol me inhibe la enzima, y entonces 17 beta, y entonces el estradiol me queda como estradiol. Bueno, obviamente los esquemas monofásicos pueden ser más fáciles para la toma. Obviamente cuando reducimos el intervalo libre, esto nos da muchas ventajas sobre el síndrome premenstrual o síndrome de disforia premenstrual. Por eso se acortó el espacio de intervalo libre de 21.7 a 24.4. Y bueno, y obviamente también se podría hacer en el futuro esquemas de regímenes extendidos para aquellas mujeres que no quieren sangrar. La eficacia es comparable, no incrementa las anormalidades endometriales, mejora el humor, la cefalea y el doctor pelviano. El dolor pelviano, de manera tal que seguramente estaremos investigando esta combinación en esquemas de regímenes extendidos. Esto podría ser un esquema de anticoncepción hormonal combinado, y entonces vamos a los estudios clínicos de estradiol con NOMAC. Y entonces aquí quiero contarles de esta nueva combinación. En primer lugar, 17 beta estradiol, 1.5 miligramos, el estradiol producido por el cuerpo de la mujer, por el ovario, un estrógeno natural que equivale a 15 microgramos aproximadamente de estradiol. Recordemos que el estradiol es 80 veces menos potente en algunos tejidos que el estradiol. El nomegestrol 2.5, un progestágeno derivado de la progesterona, moderada actividad antiandrogénica y sin actividad estrogénica, androgénica, glucocorticoidea y mineralocorticoidea en un esquema monofásico que es muy sencillo para las pacientes y con un esquema de 24/4. Entonces esta es nuestra combinación hormonal. ¿Por qué 1.5? Porque nos genera un nivel plasmático de 50 picogramos en sangre, que es un nivel comparable a la fase folicular temprana y la fase luteal tardía, para que no me afecte la masa ósea. ¿Y por qué el NOMAC? Porque tiene un perfil farmacológico único por su vida prolongada, por su estabilidad en el ciclo, por la eficacia clínica y la flexibilidad en caso de olvidar píldoras, porque tiene 46 horas de vida media. Quiero decir esto, en el estudio de investigación clínica las pacientes se podían olvidar 2 comprimidos seguidos de anticonceptivos, pero sugiero no decirles esto a la paciente, porque si le decimos que se pueden olvidar 2, se van a olvidar 3, de manera tal que esto es un dato que yo creo que lo tenemos que tener, pero con cierta reserva, si ustedes me permiten, para evitar las olvidadizas y los olvidos reiterados de la pastilla. ¿Por qué se eligió 24/4? Porque teníamos una mejor supresión del crecimiento, mejor reducción de los niveles de FSH y de privaciones significativamente más breves, además, como he comentado, de los beneficios sobre el síndrome premenstrual y síndrome disfórico premenstrual. Este fue el trabajo clínico. Quiero contarles que yo fui investigador del estudio Rumba, el estudio Samba y el estudio Rumba. Son 2 estudios gemelos exactamente igual. El estudio Samba en Estados Unidos, Asia y Australia, y el estudio pivotal Rumba se hizo en nuestra querida Latinoamérica. Después hubo otros trabajos
más específicos de densidad mineral ósea, función ovárica, lípidos, carbohidratos e hemostasia. Fíjense ustedes, casi 2.500 mujeres fueron estudiadas en estos estudios de investigación clínica. Y esto me gusta mostrarlo, porque esta experiencia clínica fue, miren nuestra Latinoamérica, prácticamente casi todos los países participaron en el estudio con distintos centros, y realmente esto es para nosotros muy importante, porque este anticonceptivo fue investigado en nuestras mujeres. Este es el estudio Samba, el diseño, el estudio Rumba es exactamente igual, y nunca me gusta mostrar mucho los diseños de los estudios porque es muy aburrido, pero quiero mostrarles algo. Miren este punto, amplio rango de edad. Hemos investigado este anticonceptivo en mujeres de 18 a 50 años, y esto era el inicio del tratamiento. Fíjense qué amplio rango de edad. Quizás ustedes después me digan, David, ¿en qué edad podemos indicar este anticonceptivo? En un amplio rango de edad, en mujeres de 18 a 50 años. La hemos estudiado, tenemos evidencia. Fíjense que muchas veces hablamos de los 18 a los 35 por la masa ósea. ¿Puedo dar este anticonceptivo? Lo puedo dar. Otras veces nos preguntamos en mujeres mayores de 40 años. ¿Puedo dar este anticonceptivo a mujeres mayores de 40 a 50 años? Sí lo puedo dar. En la transición a la menopausia lo puedo dar, sí lo puedo dar. Y obviamente en la edad máxima de vida reproductiva, entre los 18 y los 40 años, por supuesto. Lo hemos investigado en mujeres de 18 a 50 años. Amplio rango de edad. Y miren esto aquí abajo. Amplio rango también de índice de masa corporal. Un índice de masa corporal de 17 a un índice de masa corporal de 35 de mujeres con sobrepeso, con obesidad. También investigamos este producto. De manera tal que realmente es muy, pero muy importante. Lo hemos estudiado durante 13 ciclos de 28 días consecutivos. Nuestro comparador para la eficacia y seguridad era la Drospi 30. Y muchos de ustedes me preguntarán por qué no fue la Drospi con 20 en 24/4, ya que el estradiol con norma de 24/4. Cuando empezamos el estudio clínico todavía no estaba aprobado la combinación de Drospi con el etilil de 20 en 24/4, por eso se utilizó esta combinación. Estos fueron los objetivos primarios, obviamente eficacia, patrón de sangrado, seguridad, otros secundarios como peso, acné, calidad de vida, síntomas menstruales. Lo hicimos con diarios electrónicos y CRF electrónico, de manera tal que teníamos en tiempo real cuando la paciente tomaba la píldora y cuando registraba los efectos adversos a través de estos diarios electrónicos que podíamos entregar a cada paciente. Estos son la comparación de los dos grupos, perfectamente comparable, la edad promedio, la raza, el índice de masa corporal, la nuligravidad y las fumadoras. Recuerden que las fumadoras solamente era permitido en menos de 35 años, ya que fumadora más de 35 años es una contraindicación absoluta por los criterios de la OMS a criterio 4, de manera tal que no lo podemos hacer. Para mostrarles, no quiero cansarlos mucho con los datos, pero podemos decir que la efectividad anticonceptiva es extraordinaria. El índice de PER 0,38, uno de los índices de PER más bajos que van a encontrar, por lo tanto más seguro. Y no se tomó mujeres de 18 a 50, sino que se tomó de 18 a 35 para tomar la máxima fertilidad de las mujeres. Realmente la eficacia del estradiol más NOMA, que es extraordinaria, independientemente de la edad, la raza, el peso corporal, el índice de masa corporal y el tabaquismo. A su vez fue reversible. 78% de las pacientes revirtieron la anticoncepción y ovularon en el primer ciclo de post-tratamiento, realmente que es muy, pero muy interesante. Y la deprivación por sangrado, aquí tienen varios esquemas, ocurrió por supuesto el sangrado esperable, pero acá quiero decirles algo. Tuvimos una deprivación muy ligera en el grupo de estradiol más NOMA. ¿Por qué? Porque tenemos un estrógeno débil y un gestágeno muy potente. Tenemos un endometrio muy pequeño. De manera que si ustedes quieren una paciente que quiere sangrar mucho, no le den esta combinación, porque esta combinación no tiene gran deprivación, tiene menos deprivación en cantidad y en días que la Drospi y el etilil estradiol. Aquí lo vemos en este gráfico, las mujeres con NOMA estradiol tuvieron una menor duración del sangrado por deprivación, y obviamente los primeros ciclos de uso van a tener un valor predictivo muy importante sobre los posteriores. Además, fíjense como un 25% de las pacientes llegan a la menorrea después de 13 ciclos. De manera tal que una de las cosas que tenemos que advertirle en la conversación que tengamos con las pacientes, en el asesoramiento, es que van a tener poca cantidad de sangrado y es muy probable que a medida que lo obtengan
van a tener, es muy probable que tengan un porcentaje de amenorrea. Cuando uno lo explica antes, es muy bueno. Por lo tanto, en mujeres que quieren sangrar, este no es el anticonceptivo. En mujeres que quieren deprivar poco y regular, este es una buena elección. Y quizás si quieren amenorrea, también en el largo plazo la pueden tener. Como les dije antes, este es un gestágeno moderadamente antiandrogénico. La drospirenona es un gestágeno antiandrogénico más potente. Por lo tanto, si yo quiero buscar un anticonceptivo fuertemente antiandrogénico, esta no es la opción. Solamente es moderadamente antiandrogénico. Quizás puedo comenzar con otros y una vez que el acné esté estabilizado puedo pasar a esta combinación. Seguimos adelante. Un moderado efecto antiandrogénico y tuvimos un interrogatorio muy activo en todas las consultas. Con respecto al peso, no hubo cambios en el peso corporal, esto es muy importante para las mujeres. Nuestro anticonceptivo no genera cambios en el peso, tampoco lo tiene con la Dropi, de manera tal que no hubo cambios en el peso. Y también hicimos 2 estudios con dos cuestionarios, calidad de vida y McCoy sobre la sexualidad, y tuvimos, algunos cambios positivos en diferentes ítems, pero no hubo mucha diferencia significativa entre todos los anticonceptivos. Realmente no afectó. ¿Mejoró la dismenorrea? Claro que sí. Si reduce los días de sangrado, reduce la intensidad, mejoró mucho la dismenorrea, y aquí entonces ustedes pueden ver cómo en el acné tenemos mejores efectos con la Dropi que con el NOMAC, en el peso prácticamente igual, en el sangrado, aquí tenemos un punto a favor del NOMAC, ausencia de sangrado y la cefalea similar en los dos. Obviamente, cuando hablamos de sangrado vaginal inaceptable, estamos hablando de sangrado en menos cantidad y ya menorrea. Eso es lo que obtuvimos. Conclusiones de los estudios clínicos: muy buena eficacia anticonceptiva en un amplio rango de mujeres, un control de ciclo predecible, tenían sangrado por respiración pero más corto, más ligero, y solamente el 4% discontinuaron por el sangrado en menos. Tolerancia, los efectos adversos fueron muy pocos, aquí aumento de peso y ausencia en muy poca cantidad, y tuvimos un mínimo impacto positivo en calidad de vida y menstruación, y también parámetros de sexualidad. Con los estudios metabólicos, estos son estudios que se hicieron ya ahora con otro comparador. El levonorgestrel era el patrón de oro para las agencias regulatorias, por lo tanto se hicieron con esto. Y por supuesto se midieron los niveles de los lípidos, de los carbohidratos, de los marcadores de hemostasia, andrógenos y marcadores de función adrenal. Quiero contarles que con lípidos tuvimos muy buenos efectos. El NOMAC tuvo un aumento del HDL en lugar de una disminución, una reducción del LDL en lugar de aumento, y menor aumento de los triglicéridos que el comparador de oro, que era el levonorgestrel. Con los carbohidratos tuvimos un perfil de seguridad muy interesante en el área bajo la curva, tanto de la glucosa como la insulina. No tuvimos cambios en los lípidos, sin cambios en los niveles de glucosa, mínimos cambios en la coagulación y menor impacto con el NOMAC estradiol que el patrón de oro levonorgestrel etilil estradiol. Función tiroidea adrenal, no tuvimos problemas. Estrógeno ya lo comenté, moderadamente antiandrogénico, pero miren esto, en la SHBG, que es un marcador indirecto de tromboembolismo, 45% aumenta en la SHBG, a 22 con levonorgestrel, 270 con Dropi. Fíjense cómo este marcador tuvimos un nivel distinto, y la proteína C reactiva aumentó muchísimo menos con el NOMAC que con el levonorgestrel. Son marcadores indirectos de coagulación. Con respecto a hemostasia, otro trabajo, igualmente comparación con el patrón de oro, y en esta gráfica pequeña quise poner los anticoagulatorios y los procoagulatorios. Fíjense como con el NOMAC tenemos una disminución en verde de los factores de anticoagulación con el levonorgestrel, en cambio un ligero aumento con el NOMAC. El NOMAC aumenta los factores anticoagulatorios expresado en la antitrombina, y por otro lado el levonorgestrel aumenta los factores procoagulatorios, en este caso medidos por la protomina fragmentos 1 y 2, y fíjense cómo disminuye con el NOMAC. De manera que esto es bioquímico, después tenemos que ver en el largo plazo cuáles son las repercusiones clínicas, pero tenemos un aumento
de la anticoagulación y una reducción de la procoagulación con la combinación de NOM. Con respecto a la densidad mineral ósea, que estoy seguro que van a preguntar y ya estoy terminando, los efectos del NOMAC sobre la densidad mineral ósea fueron evaluados en pacientes de 20 a 35 años, se midió por DEXA, por densitometría en el siglo XIII y en el siglo XXVI, y no tuvimos ningún problema con la masa ósea. Recuerden que cuando tuvimos que elegir la dosis de estradiol, elegimos 1.5, porque esto da 50 picogramos en sangre y esto es lo que necesitamos, por supuesto, además de los factores de estilo de vida, para tener un cambio positivo en la masa ósea. Como ustedes ven aquí, se toma el Z-score. En pacientes postmenopáusicas tomamos el T-score, pero en pacientes jóvenes tomamos el Z-score. Por eso en el trabajo se tomó el Z-score y no tuvimos problemas con la densidad mineral. Y entonces voy a las conclusiones, después de estos 30 minutos que llevo conversando con ustedes. Ventajas: es un anticonceptivo innovador, ninguna duda. Es innovador por el estradiol, pero es también innovador por un nuevo gestágeno que es el acetato de nomegestrol. Es una combinación hormonal única, es la única combinación que tenemos de estradiol NOMAC por ahora. Seguramente en el futuro tendremos, como ya les he dicho, los rangos extendidos u otros esquemas. Es monofásico. Esto es muy interesante porque ayuda mucho al olvido de las pastillas anticonceptivas al ser monofásico. Tenemos un esquema 24/4 que tiene un efecto positivo sobre la anticoncepción, pero también sobre el síndrome premenstrual y el síndrome disfórica premenstrual. Tenemos una alta efectividad anticonceptiva. Recuerdan el índice de PER que les mostré de 0,38, realmente es muy, pero muy bueno. Tenemos un buen control de ciclo, un sangrado escaso, un sangrado de pocos días, una amenorrea de un porcentaje importante de las pacientes después de 13 ciclos de uso. Es seguro, no hemos tenido efectos adversos severos, ni siquiera en el estudio de investigación clínica o en el seguimiento después de la fase 3. ¿Tiene beneficios extras? Por supuesto que sí. Está indicado en un amplio rango de edad. Nuestros estudios de investigación clínica eran de 18 a 50 años y también en un amplio rango de índice de masa corporal. ¿Podría ser un anticonceptivo que podamos usar en pacientes con hipermenorrea o sangrado uterino normal? Claro que sí. ¿Podría ser un anticonceptivo que podríamos utilizar en síndrome premenstrual o dolor pelviano? Claro que sí. ¿Podríamos utilizar este anticonceptivo en pacientes con un índice de masa corporal importante, como obesidad ligera, leve o moderada? Recuerden que lo hicimos en índice de masa corporal realmente hasta 35. Sí, claro, podría ser. Podemos utilizarlo en la década de los 18 años a los 25, sí, 25, 45, sí, 40, 50, sí, amplio rango de edad. Tiene beneficios en todas las etapas de la mujer. En las olvidadizas, claro que sí, porque tenemos un gestágeno que tiene 46 horas de vida media y podría ser. Fácil guía ante los olvidos o ante vómitos, sí. Puede ser que en el futuro tengamos regímenes extendidos y flexibles, claro que sí. Podemos tener mejor frecuencia de tromboembolismo. Lo puse con un signo de interrogante, porque una cosa son los marcadores bioquímicos y otra cosa es la clínica. Pero a medida que vamos avanzando en nuestras investigaciones, podemos decir que tenemos un estradiol mucho más amigable, con menos impacto a nivel hepático que el estradiol. Tenemos un buen gestágeno que se une a los receptores gestágenos y no se une a los receptores. Tenemos muchas expectativas positivas sobre esto. Seguramente la OMS todavía no ha hecho una columna para el estradiol y una columna para el estradiol, pero es muy probable que en el futuro, cuando tengamos una muy buena cantidad de casos, podamos hacer columnas distintas para el estradiol y para el estradiol, porque realmente son distintos y es probable que tengan distintas consecuencias. Bueno, creo que estoy intentando ajustarme al tiempo que me han dado. Habría muchas cosas más para decir, pero estoy seguro que no va a faltar oportunidades en las cuales podremos estar juntos y con mucho más tiempo poder ir profundizando en los distintos aspectos de esta combinación que es tan interesantes. Muchísimas gracias por la atención y no quise dejar de poner mi foto. Muchísimas gracias, Perú, por tanta belleza, por tantas cosas que tenemos lindas para ir a ver en vuestro querido país. Muchísimas gracias y por supuesto estoy en estos 10 minutos que nos quedan a disposición. Si es que hubiese alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Fusaro. Aquí ya están las preguntas esperándolo. Una de las inquietudes que quiero trasladarle dice, ¿por qué el esquema 24/4? ¿Qué está pasando en todo el tema de los esquemas anticonceptivos que está cambiando de 21/7, 28 a 24/4? Muchísimas gracias, doctor Damos, por esta pregunta. Ustedes saben que estamos pensando en la salud emocional de las pacientes. Y el síndrome premenstrual es muy importante. Y el síndrome de disforia premenstrual, que por supuesto tiene manifestaciones mucho más severas sobre el ámbito psicoemocional, 3 a 8% de las mujeres tienen síndrome de disforia premenstrual, se ha transformado en un tema muy importante. Cuando yo hago 7 días de intervalo libre, tengo buen nivel de anticoncepción. Eso no está en discusión. Pero tengo muchas fluctuaciones hormonales a nivel del sistema nervioso central. Cuando yo acorto a 4 días el espacio libre, esa fluctuación no es tan importante, sino que la banda es mucho más pequeña. Por otro lado, doctor Damos, recordemos que cuando yo doy el último comprimido, todavía tengo 46 horas más de vida útil del acetato de normegestrol. De manera tal que, aunque yo tengo 4 comprimidos de placebo, tengo 48, 72 horas de libre de hormonas. Por lo tanto, en lugar de 7 días, tengo ese espacio más corto. Esas fluctuaciones menos importantes en los dosajes plasmáticos de las hormonas esteroides tienen menor impacto a nivel cerebral y tienen menor impacto sobre toda la sintomatología. De manera tal que si yo tengo una paciente con dismenorrea, con diagnóstico de síndrome premenstrual o de disforia premenstrual, con un esquema de 24/4, voy a estar favoreciéndola mucho más que con un esquema de 21/7. Ok, gracias por la respuesta. Usted ya lo dijo en algún momento, pero siguen preguntando, ¿por qué tanto acné con este producto? En realidad, tengo que ser honesto. Ustedes saben que una cosa que no voy a entender de este protocolo es por qué nos hacían hacer tantas preguntas sobre el acné. Porque no es que preguntamos, ¿tiene acné? Sí o no. Listo, ya está. No. Teníamos casi 17 preguntas sobre acné en el protocolo de investigación clínica. ¿Tiene acné? Sí. Cuando se mira al espejo, ¿tiene acné? Sí o no. Cuando se mira con una lupa, ¿tiene acné? Había un interrogatorio pero muy potente. No era un interrogatorio muy ligero. Era un interrogatorio. Si ustedes quieren saber cuál es mi impresión personal, la verdad que creo que esto era que teníamos un interrogatorio dirigido muy intenso. Yo creo que las mujeres al final nos decían que tenían acné para que no les sigamos preguntando. Porque cuando iban las 17 preguntas del acné, ya la paciente estaba cansada. Y cuando decía sí por primera vez, ya terminamos el interrogatorio. Entonces cada vez que venía y empezábamos con el interrogatorio de acné, cuando íbamos a la pregunta me decía, sí, David, punto. Es decir, yo creo que hubo más sobrediagnóstico por la estructura de la investigación clínica. Ahora permítanme decirles cuál es mi experiencia en la parte clínica, cuando atiendo consultar. Esto no lo vemos tanto, no lo vemos tanto, porque además el acetato normegestrol no es que es antiandrogénico, pero es moderadamente antiandrogénico. Funciona mucho mejor que los androgénicos, por ejemplo el gestodeno, el desorgestrel, el levonorgestrel, por supuesto. Yo diría que el acetato normegestrol está a mitad de camino entre los antiandrogénicos y los androgénicos. De manera tal que no tuvimos una repercusión. Yo no vi los mismos resultados en el consultorio de todos los días en investigación clínica, pero no son los resultados, queridos colegas, y lo tenemos que mostrar, es así. Pero en la parte clínica yo no lo vi. En el acné, si una paciente tiene mucho acné, yo utilizo otro anticonceptivo y cuando la tengo estabilizado lo paso a este porque tiene menos metabolismo. Y si no tiene problemas con acné, entonces podemos iniciar con este anticonceptivo de yuca. Muy bien, siguen las preguntas, doctor. Usted habló de que en el estudio se hicieron 13 ciclos y entonces el perfil de trombosis fue bueno, por lo menos a nivel de los análisis de laboratorio, pero si uno quisiera sacar conclusiones sobre la parte clínica, tendríamos que tener protocolos más largos, ¿no? Eso es lo que preguntan. ¿Cuánto debe ser un protocolo para sacar conclusiones? Muy buena pregunta, querido Ramos Barrientos, muy buena pregunta.
La verdad es que la mayor cantidad de eventos tromboembólicos se dan en los primeros ciclos de anticonceptivo. Es decir, por supuesto que necesitamos más cantidad de pacientes. Por eso, cuando nosotros revisamos los criterios de elegibilidad de la OMS, necesitamos un N, perdón la palabra, de pacientes, un número de pacientes muchísimo más grande, con 5.000. No vamos a cambiar un criterio de elegibilidad de la OMS, necesitamos muchos miles más. Pero la verdad es que los fenómenos tromboembólicos se dan en los primeros meses. Fíjense ustedes que había un hábito que no sabemos de dónde salió, pero es muy difundido, por lo menos en Argentina, no sé si en Perú, este tema de que muchos años atrás dábamos el anticonceptivo con descanso. ¿Se acuerdan de eso? Le dábamos 6 meses y uno de descanso, 3 meses y uno de descanso, o 4 meses y uno de descanso, porque decíamos que había que desintoxicar el hígado, reemplazarlo. Quiero decirles que hoy todavía ese mito sigue dando vuelta, por lo menos en Argentina, el famoso descanso. Quiero decir esto, no hay que hacer descanso. Lo quiero decir claramente, no hay que hacer descanso. Porque cada vez que yo vuelvo a iniciar la anticoncepción, después de un mes de no usarlo, aumento el riesgo de tromboembolismo. De manera que si yo le doy a una paciente anticonceptivo durante los primeros meses no tiene problema, es muy probable que no lo tenga. Ahora, si yo hago descanso, cada vez que vuelvo a empezar, hago el pico, no sé si me puedo expresar con esto, hago el pico de riesgo de incidencia. Esto es un punto. El segundo punto es que hay que tener cuidado con algunas condiciones. Por ejemplo, una paciente tiene un accidente automovilístico o una paciente tiene un accidente en motocicleta y tiene que estar mucho tiempo en reposo y está tomando anticonceptivo. Ahí tenemos un aumento de riesgo de tromboembolismo porque al anticonceptivo le sumamos la inmovilización. Entonces, lo que vemos con el tromboembolismo es cuidado a corto plazo, porque en el corto plazo, en el primer año, es donde se ven los eventos. Y segundo, cuidado cuando manejamos un anticonceptivo durante el largo plazo, que no se agregue un evento que pueda aumentarnos el tromboembolismo. Quiero contarles que nosotros aquí en Argentina tenemos nuestro ANMAT, que es la agencia reguladora. Bueno, yo tengo contacto por ser investigador de anticonceptivos y cada vez que hay un evento me lo reportan, o cada vez que yo conozco algún evento lo reporto para la vigilancia, para la farmacovigilancia. Y me acordé de esto del accidente en moto y el accidente automovilístico porque los últimos 3 eventos que fueron reportados fueron en pacientes con anticonceptivo, no con con otros, pero es lo mismo, que tuvieron que tener inmovilización prolongada por un accidente y a ninguno se le ocurrió preguntar, ¿usted está tomando anticonceptivo? Cuidado, que si va a tener 90 días de inmovilización debería suspender. Y el otro punto lo tuvimos con el COVID, ahora que está de moda este tema de COVID, con las pacientes que tenían que estar movilizadas en unidades de cuidados intensivos. Tuvimos algún reporte de tromboembolismo porque nadie se le ocurrió preguntarle si estaba tomando anticonceptivo o suspender. De manera tal que la clínica en el largo plazo nos va a dar volumen para poder hacer una categorización distinta en los criterios de inmovilización. Pero en realidad 13 ciclos, si no media ningún otro evento, es un buen tiempo para ver si teníamos efectos tromboembólicos o no, porque se dan en el primer año de tratamiento. Parece que el tromboembolismo es una preocupación de muchos de nuestros auditores, porque dicen que se ha comparado específicamente acá, digamos, han habido 2 comparaciones, ¿no? NOMAC con estradiol versus etinil-estradiol más levonorgestrel y etinil-estradiol con otrospirenona. ¿El tromboembolismo se atribuye más al etinil-estradiol o tiene algo que ver el progestágeno que uno use? Esa es la pregunta. Muchísimas gracias. No sé si lo comenté en la conferencia, pero el punto es que las entidades regulatorias, la EMA especialmente, o la FDA, nos piden utilizar el comparador, el gold standard. Y cuando hicimos el trabajo de investigación clínica y tuvimos que buscar el comparador para efectividad, seguridad y tolerabilidad, las agencias regulatorias aprobaron la Drospin con 30. Ahora, cuando tuvimos que hacer los estudios metabólicos, como el levonorgestrel con 30 de etinil-estradiol es el gold standard,
las agencias regulatorias no aprobaron a la DROPI con el estradiol para el control metabólico, sino al levonorgestrel. Por eso, como bien ustedes vieron, en mi presentación hubo dos comparadores. Ahora, ¿por qué se debe el tromboembolismo? El estradiol, sin ninguna duda. A los getágenos, sin ninguna duda. A la combinación, sin ninguna duda. Cuanto más estrógeno tengo, más nivel de tromboembolismo. Ahora, ¿por qué no lo hicieron con 20? Ustedes me dirán. Bueno, yo creo que lo expliqué, porque cuando empezamos el trabajo, 20 con DROPI no estaba aprobado, si no lo hubiéramos hecho con 20. Pero no estaba aprobado. Cuando yo bajo el nivel de estradiol, bajo el riesgo de tromboembolismo. Esto está clarísimo. En segundo lugar, los getágenos también tienen distinto impacto hepático y distinto impacto sobre los factores de coagulación. No es lo mismo utilizar los androgénicos que los antiandrogénicos que los moderadamente antiandrogénicos. El getágeno tiene que ver, de acuerdo a cómo se une, si se une al receptor de progesterona, se une también a otros receptores. Y en tercer lugar, la combinación también tiene que ver. Por eso, en esta investigación clínica se buscó un estrógeno más amigable para el hígado y para la coagulación, como es el estradiol frente al estradiol, y se buscó también un getágeno que sea específico, como fue el normal. Evidentemente todo esto tiene que ver. Ahora, ¿qué? Y creo que voy a contestar corto porque creo que no tenemos mucho tiempo, pero el estilo de vida ha cambiado muchísimo en las pacientes de la década del 60 y ahora. La cantidad de fumadoras es distinta, el nivel de obesidad es distinto, el nivel de sedentarismo es distinto. La década en la cual tienen sus embarazos también es distinta. En la década del 60 eran los 20, ahora son los 30, 35 y quizás más. Ahora tenemos más abuso de otro tipo de drogas. Las mujeres ahora consumen otro tipo de medicamentos que quizás antes no consumían. De manera tal que hay tantos factores que influyen en este tema del tromboembolismo que una mujer de la década del 60 tiene muy poco que ver con una mujer del 2020. Y también influye sobre el tromboembolismo más allá que le demos algún anticonceptivo o no. Por eso realmente es un tema de mucha relevancia. Y ahora que estamos investigando también este rol, estamos investigando cuál es el impacto sobre el tromboembolismo. Necesitamos tener el mínimo impacto metabólico. Y por último, las mujeres antes utilizaban por menos tiempo anticonceptivos. Por ahí empezaban a los 20 y a los 40 terminaban. No dábamos después de los 40 años anticonceptivos. Ahora empiezan con anticonceptivos a los 13, 14, 15 años. Dicho sea de paso, ya tenemos en investigación clínica con otras combinaciones estudios en adolescentes de 12 a 18 años. Ahora comienzan muy temprano y se entienden hasta casi los 50, de manera que tenemos muchísimos años más de uso de anticonceptivos y todo esto puede estar modificando el perfil de riesgo de las pacientes. Le agradezco muchísimo toda la extensión de la respuesta porque ha ilustrado bastante sobre el tema de que no es solo una pastilla, sino son muchas más cosas. Hay una última pregunta y ya estamos en el cierre. ¿Cuál es su recomendación de anticoncepción con ovario poliquístico? Ok, sé que estamos poco de tiempo y entonces tengo que ser muy puntual en la respuesta. Cuando yo empecé a estudiar ginecología, ya hace como 40 años atrás, ¿cuánto tiempo ha pasado? Había solo un síndrome de ovario poliquístico, el síndrome de Tyler, punto. Hiperandrogenismo, resistencia a la insulina, no ovulatoria y el ovario con múltiples imágenes folliculares pequeñas. Hoy tenemos muchos tipos de ovario poliquístico. Tal es así que había A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Todo este tipo de ovario poliquístico que nadie podía acordárselos. Entonces hace pocos años hubo un consenso y dijimos, bueno, hagamos 4 tipos, A, B, C y D, porque nadie se va a acordar de tantos subtipos, ¿no? Y entonces tenemos ovario poliquístico como por ejemplo el fenotipo D que no tiene hiperandrogenismo. Por supuesto que este fenotipo no está aprobado por la Sociedad de Exceso de Andrógeno, pero sí está aprobado por otras sociedades. De manera que yo preguntaría qué tipo de síndrome de ovario poliquístico. Si yo tengo un síndrome de ovario poliquístico con un fenómeno hiperandrogénico muy grande, no utilizaría esta combinación. ¿Por qué? Porque no es fuertemente antiandrogénico, no lo utilizaría. Ahora, si tengo un síndrome de ovario poliquístico con fuerte impacto metabólico y poco hiperandrogenismo, quizás, por ejemplo, el tipo D, por ejemplo, este anticonceptivo podría ser, porque aquí tengo que evaluar resistencia a la insulina, obesidad, factores metabólicos e hiperandrogenismo. Depende de qué tipo de síndrome de ovario poliquístico tenga, voy a utilizar el anticonceptivo. Muy bien, doctor. Hemos aprovechado muchísimo su experiencia, conocimiento y actividad clínica. Le agradecemos. Ha
Digo, muchísimas gracias a todos los colegas, muchísimas gracias a la Sociedad Peruana de Ginecología Obstetricia, muchísimas gracias por vuestra presentación, doctor Ramos, doctor Sandoval también, y muchísimas gracias a Gado por permitirme compartir este tiempo. Ojalá nos podamos ver pronto en Perú en forma presencial, podamos charlar, podamos compartir nuestras experiencias, porque en el aula del conocimiento todos aprendemos, siempre todos aprendemos. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias, doctor Fusaro, por su magnífica presentación, y a nuestro moderador, al doctor Raúl Ramos. Muchas gracias. Damos pase al seminario en la siguiente presentación. Gracias a todos. Muy amable.